presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos de Nicaragua, personal docente de esta universidad y muy especialmente estudiantes que entiendo, puedo comprender que son de diferentes carreras, pero entiendo que hay de comunicación social, ¿verdad? Qué bueno que sea así, porque lo que les voy a contar hoy es una historia de éxito periodístico que se originó en Panamá hace 51 años y que ha trascendido al mundo entero, claro, de habla hispana, por supuesto, como un referente de lo que es el periodismo especializado. En este caso, específicamente en boxeo. Yo vengo de un país de deportistas muy parecido a Nicaragua, con un gran talento, con jóvenes en diferentes deportes. Pero el boxeo es lejos el deporte que más glorias le ha dado a mi país. Han sido 30 campeones mundiales que ha tenido Panamá masculinos y 3 femeninas. No hay deporte que se le acerque en logros al boxeo panameño. Hemos destacado en el béisbol, igual que Nicaragua. En el fútbol vamos a participar en nuestro segundo mundial. Ya pronto, a mediados de año, en Estados Unidos, Canadá y México. Acabamos de participar, al igual que Nicaragua, en el Clásico Mundial de Béisbol. Al igual que Nicaragua, con poca fortuna, con poca suerte, pero ahí codeándonos con los grandes. Pero en el boxeo es parte del ADN del panameño. El panameño es deportista, dicharachero, vacilador, bailador. Nosotros le decimos ponedor de paciencia. Somos muy vaciladores, tenemos buen humor, pero cuando nos hablan de boxeo, nos hablan de cosas serias. Y es parte de nuestra historia, es parte de nuestro ser nacional. Ser el país que vio nacer a Roberto Durán. Ustedes se imaginan eso. Al que es considerado el más grande boxeador latinoamericano de todos los tiempos, seguido de Julio César Chávez de México y de Alexis Arguello de Nicaragua. ¿Por qué les explico esto así, a manera de introducción? Porque quiero que ustedes por un momento se ubiquen en Panamá, que están en Panamá, que es un país donde el boxeo gravita, vive en el alma de los panameños. Y gran parte del acervo boxístico, del conocimiento boxístico del panameño, se debe precisamente a un medio de comunicación, a un programa de televisión que, como bien señaló el maestro de ceremonias, se inició el 9 de enero de 1975. Se llamaba Lo Mejor del Boxeo. Su autor fue Juan Carlos Tapia, el creador del programa, hoy ya retirado de la pantalla. Tiene 84 años, pero se mantiene muy activo, sobre todo en lo que tiene que ver con los aspectos de contrataciones de peleas importantes de campeonato mundial. Él representó por muchos años en América Latina a los principales promotores de boxeo en el mundo: Don King, Bob Arum, Cedric Kochner, todos. Y actualmente sigue vigente. Nosotros hacemos una cantidad de transmisiones en vivo para televisión abierta y también para televisión por cable en Panamá. Les voy a hablar de todo eso. Solamente le voy a pedir disculpas porque quiero decir tantas cosas que a lo mejor voy a ir muy rápido. Si ustedes sienten que voy muy rápido, por favor deténganme. Si quieren hacer alguna pregunta, háganla, porque lo que quiero es transmitirle a ustedes en el poco tiempo del que podemos disponer una historia que bien se pudiera replicar en Nicaragua, porque Nicaragua tiene una historia de boxeo muy bonita. No ha tenido 30 campeones mundiales como Panamá, pero creo que andan por 15, Enrique, ¿no? Como 15 campeones mundiales ha podido tener Nicaragua, desde el primero de ellos, que fue Alexis Arguello, que disputó su primer campeonato del mundo en mi país, en Panamá, en 1974, perdiendo con Ernesto Marcel, un gran campeón mundial que tuvo Panamá, que hasta el son de hoy es el único campeón mundial panameño que se ha retirado siendo campeón mundial. Él hizo 4 defensas del título del peso pluma, la última con Alexis, y se retiró y no volvió más. Pero es en esos años, los
años 70, mediados de los años 70, que surge lo mejor del boxeo en la televisión panameña. Y desde entonces no ha dejado de transmitirse, ni siquiera en la pandemia, que nos mantuvo a nosotros encerrados por más de 8 meses, el programa seguía saliendo. Es un programa de transmisión ininterrumpida durante 51 años. Por eso tenemos el récord Guinness, que nos identifica como un referente de la producción televisiva especializada en deporte. Así que eso es lo mejor del boxeo y de eso es que le quiero hablar. Un programa que se transmite una vez a la semana, los días jueves a las 9 de la noche, por RPC Canal 4, que es el canal más antiguo de Panamá. Se estableció el 14 de marzo de 1960. Hace 2 días cumplió 66 años RPC Televisión Canal 4. Ahí se transmite el programa Lo Mejor del Boxeo. Empezó como empiezan la mayoría de los programas. Uno agarra una pelea importante, 2 o 3 comentaristas en el set, hablan, le informan al público de los antecedentes de los boxeadores, luego empieza la pelea, la describen, izquierda, derecha, jab, upper, etc. Y luego despiden el programa. Ese es el formato, digamos, tradicional, normal de un programa de televisión. Pero lo mejor del boxeo es otra cosa. Empezó así, ciertamente, hace 51 años, pero ha evolucionado de tal manera que se ha convertido en un verdadero show boxístico. Y cada semana, cada jueves a las 9 de la noche, los televidentes panameños se sientan a ver lo mejor del boxeo, porque es la única garantía de seguir siendo los más informados fanáticos del boxeo en el mundo, los panameños. Hoy le contaba una anécdota al vicealcalde y al presidente de la Asociación de Cronistas. Yo no sabía que iba a viajar junto a Finito López, un gran campeón mundial mexicano que combatió 2 veces con Rosendo Álvarez. Y cuando voy entrando al pasillo del avión buscando mi asiento, veo a Finito López y no pude dejar de exclamar: ¡wow! Finito López, campeón. Y cuando me voy a sentar, se me acerca uno de estos muchachos, los que trabajan ahí en la línea aérea, en Copa. Y a saludarme, señor Daniel, bienvenido. Le digo: oye, ahí hay un gran campeón sentado. Y él me dice a mí, el muchacho, el sobrecargo de Copa, me dice: sí, ese es Ricardo Finito López, el que peleó con Rosendo Álvarez. Digo, yo cuento esto porque si fuera un nicaragüense yo lo comprendo, pero es un panameño que conoce esa historia. ¿Por qué? Porque las 2 peleas que hicieron Finito y Rosendo las transmitió Lo Mejor del Boxeo para Panamá en el año 1998. Y no ha habido figura del boxeo mundial que no se haya conocido en Panamá gracias a Lo Mejor del Boxeo. Hoy, 51 años después, Lo Mejor del Boxeo es considerada la universidad del boxeo. Es la cumbre del trabajo de investigación periodística sobre un deporte, en este caso el boxeo. Y voy a arrancar esta conferencia presentándoles el video con el que se promueve cada semana la edición semanal de Lo Mejor del Boxeo en la televisión panameña. Presten atención que ahí explica más o menos en qué consiste el programa. Sorprendan las cosas que le llamen la atención, y eso ha logrado mantenerse tanto tiempo. ¿Cómo mantener un programa de televisión sin que aburra, sin que la gente sienta que va a ver lo mismo? Ese es el desafío, ese es el reto al que enfrenta Lo Mejor del Boxeo cada semana. Vamos a ver ahora, compartir para que ustedes puedan ver un par de minutitos cómo es el escenario, cómo es el ambiente de Lo Mejor del Boxeo, cómo es la presentación con la que cada jueves a las 9 de la noche los anchors del programa le dan la bienvenida a sus televidentes. Vamos a ver. La cancha ponía prueba de periodismo. Aquí, esta parece ser la introducción. Miren los recursos audiovisuales. Tenemos un equipo audiovisual de alta tecnología, lo último en la producción televisiva actual. ¿Lo reproducimos? Vamos a reproducirlo, sí.
Esa es la presentación del programa. Miren qué ciudad más hermosa, la ciudad de Panamá. Museo, hoy convertido en la Universidad del Museo. Soy Daniel Alonso y me acompañan, como siempre, Miguel Salerno y Juan Carlos Tapia Rosas. ¿Qué tal, Daniel y Miguel? Buenas noches a ustedes y a todos los que nos acompañan cada jueves en lo mejor del museo. Y hoy, como siempre, tendremos un programa espectacular. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Como siempre, esta noche, un programa muy interesante. Sí, con todos los segmentos que han convertido a este programa en la Universidad del Museo. Okay. Y así como... cada vez más lo ponemos hasta que te pierdas. Esa es la introducción. ¿Qué resalta ahí? ¿Vieron el set? Un set con un elemento ideal a la acción que se está viendo en la pantalla. O sea, es el deporte. El deporte es de por sí pasión, porque es la competencia, es la búsqueda de ganar, de superar al adversario, de vencer todos los problemas para poder salir con la mano en alto. Entonces, si el deporte de por sí es tanta pasión, entonces la narración tiene que ser ese complemento, que el narrador sienta, que el televidente sienta que está ahí. Esta pelea era en el Garden de Nueva York, muy pocos panameños fueron, pero la transmitimos en vivo y el público sentía que estaba ahí y pudo disfrutar una victoria, diría yo, fantástica. Jotsanan Nantanchai, un tailandés que tenía 11 años que no perdía una pelea, y el panameño Vicente Mosquera, al que cariñosamente le decimos el loco, se presenta en el Garden con posibilidades muy limitadas, ¿no?, de ganar. Fíjense ustedes, si nadie esperaba que él ganara, que su apoderado, que es el señor Don King, lo conocen, el del pelo erizado, tenía un pocotón de banderas y ninguna era panameña. Él no se imaginaba que Vicente Mosquera iba a ganar. Entonces por eso él sale flameando una bandera de Puerto Rico, que por lo menos tiene los mismos colores que Panamá, azul, rojo y blanco. Pero entonces es ahí como el programa se inserta en el ser nacional panameño, trayéndole cada semana a sus televidentes un episodio como este. Todos son emocionantes. Se lo digo porque a mí me toca presentarlos. Ustedes vieron cómo me emociono cuando hablo de eso, y eso también es parte de darle a la audiencia, a nuestra teleaudiencia, una razón más para sentirse orgullosos de nuestros héroes deportivos. No les había comentado que junto a mí hoy día aparecen otros 2 anchors. En algún momento el programa llegó a tener 4 anchors cuando estaba activo el señor Juan Carlos Tapia, que estuvo por 48, 49 años en el programa. Ya es un señor de 84 años de edad, y pese a que goza de una muy buena salud, él decidió hace 2 o 3 años retirarse de la pantalla. Me tocó a mí entonces el honor, diría yo, la gran responsabilidad de ocupar la posición de anchor principal. A mi izquierda está Juan Carlos Tapia Rosas, que es el hijo del creador del programa. Juan Carlos Tapia, el de lentes, el calvo, bueno, los dos tienen lentes, el que está allá al extremo derecho, es un joven, diría yo, erudito del deporte, no solamente del boxeo. A Juan Carlos se le puede hablar de béisbol, de grandes ligas, de NBA. Yo me enteré que había un nicaragüense que está en la NBA, en Los Ángeles Clippers, por él. Yo que me iba a imaginar que un nicaragüense iba a llegar a la NBA, porque el biotipo de la persona nicaragüense no es exactamente persona de mucha estatura. Así que él es un erudito, él está muy bien documentado, y este es otro aspecto que yo quiero transmitirles, sobre todo a los estudiantes de comunicación o aquellos que aspiren en un futuro a ser comentaristas o a tener programas radiales o programas televisivos. Cuando uno se decide especializarse en algo, tiene que hacerlo verdaderamente. ¿Y qué significa especializarse en algo? Estudiar diariamente, no solamente graduarse de la universidad, estar al tanto. ¿Les gusta el béisbol? Tienen que estar al tanto del campeonato nacional, de los debutantes, cuánto lanzó tal pitcher, tienen que ver qué pelotero nicaragüense ha sido firmado para las grandes ligas, qué sé yo. Tienen que saberlo todo, y no les exagero, el comentarista deportivo tiene que saberlo todo. Y hoy día, en honor a la verdad, se puede. Tenemos acceso instantáneo e inmediato al internet, al ChatGPT, a la inteligencia artificial. Yo quisiera haber tenido esa oportunidad cuando tenía la edad de ustedes y me tocó narrar por primera vez una pelea en televisión.
junto a Juan Carlos Tapia. Ahí no había internet, no había nada. Y el señor Tapia me disparaba las preguntas en el aire. Daniel, ¿y este boxeador con quién fue que perdió el título? Y yo tenía que responder todas las preguntas en el aire. No podía decir, espérese, después de la pausa y volvemos, yo les digo, no. Hoy día se puede porque uno está con su computadora ahí al lado y uno puede buscar la información rapidísimo. Es casi que instantánea. Así que no hay razón para argumentar no estar informado de algo. El periodista deportivo tiene que ser el que más sepa de lo que está hablando. Porque el que te está escuchando o te está viendo tiene que estar convencido de que lo que tú le dices, eso es lo que es. Vamos a seguir entonces comentándoles las derivaciones que ha tenido el éxito de este programa. Lo mejor del boxeo ya no compite porque no hay un producto en la competencia de la televisión panameña que pudiera igualar este recorrido que ha tenido lo mejor del boxeo. Los canales panameños compiten en béisbol, tenemos muy buenos narradores de béisbol, buenísimo. Y lo comprobé ahora en el reciente Clásico Mundial, donde los canales de televisión se repartían las transmisiones de los partidos. Y en honor a la verdad, tanto los de mi canal como los de la competencia eran buenísimos, hay que decirlo. Y cuando el fútbol, que ahorita mismo está en su momento más alto, cuando la selección nacional de fútbol juega, no hay nada que se compare con la selección nacional de fútbol. Entonces los partidos se transmiten simultáneamente en los dos canales principales, el canal 2 y el canal 4. Y verdaderamente tenemos comentaristas y narradores de fútbol que verdaderamente son de primer mundo, no tienen nada que envidiarle a ningún otro de otro país. Entonces así debe ser también el cronismo deportivo nicaragüense. Tiene que ser así, tiene que estar informado, documentado, tiene que tener esa capacidad de poder expresar, de poder cautivar, porque ya te digo, cuando tú como comentarista deportivo, tú aburres al que te está oyendo, o el que te está oyendo pierde el interés, hasta ahí llegaste. Si hay otro canal que lo está transmitiendo, se va a cambiar para otro canal, y si no, ve otra cosa. Entonces, ese es el desafío, ese es el reto que tiene, en este caso, el comentarista deportivo. Entonces, como ya lo mejor del boxeo es un nicho sólido, es un programa que no compite, entonces nosotros nos hemos ido diversificando con otros productos que emanan de lo mejor del boxeo. Uno de esos productos se llama Ringside. Como su nombre lo dice, es un programa de boxeo. Pero no al estilo de lo mejor del boxeo, que es como un show de boxeo. Vimos los diferentes segmentos que componen el programa. Este es el típico programa que se hace con transmisiones internacionales. Agarramos una transmisión desde Francia, arrancamos a las 2 de la tarde, Campeonato Europeo del Peso Ligero, y a través de Ringside por COS. COS es un canal de cable, pero del cable básico. O sea que es el que tiene cable en Panamá, tiene COS. Está dentro de los canales básicos del cable. Entonces empezamos este producto en Ringside porque teníamos tantas peleas que dar, que las peleas, digamos, no tan grandes, las que no eran de Mayweather, de Pacquiao, de La Hoya, de Marco Antonio Barrera, de Eric Morales, no cabían, no tenían escenario. Entonces creamos Ringside para transmitir esas peleas por COS hace ya creo que 12 años y ha tenido un éxito tremendo porque al panameño le gusta el boxeo. Y en Ringside ve peleas de Inglaterra, de Francia, de Sudáfrica, de Alemania. Hemos transmitido desde Ucrania, Monte Carlo en Mónaco, Italia, Bilbao. El sábado recién pasado transmití una función desde Bilbao, imagínense ustedes, País Vasco, en España. Entonces ese producto que se llama Ringside por COS también se divulga a través de cuñas promocionales como la que vamos a ver ahorita. Vamos a ver una cuña promocionando a Ringside por COS. Dicho muchas veces, quiero decirlo una vez más, una de las peleas más dramáticas. Bueno, no había terminado de transmitir. Oye, ¿qué edad tenías tú cuando esa pelea? Y un Tailandia es un problema, y que los tres cayeron, porque cayó Vicente Moquera, cayó Natangay y cayó el árbitro Mercante. Uno de los grandes triunfos del boxeo panameño. Vicente Moquera, larga vida, salud para ti, gran campeón mundial panameño.
Ahora viene Ringside anuncia su primera transmisión internacional del año por COS. Sábado 14 de marzo, 2 de la tarde desde Bilbao, España. El controversial John Fernández, el mismo que ha combatido contra Yerrel Corrales y el científico Núñez, defiende su campeonato europeo de los superligeros ante el holandés Somay Bilal. John Fernández contra Somay Bilal, 14 de marzo, 2 de la tarde desde Bilbao. El mejor boxeo del mundo solo por Ringside en COS. La que les hablaba la pasamos el sábado recién pasado desde Bilbao y no sé si notaron que en la cuña decíamos John Fernández, el mismo que le ha ganado a los panameños fulano y fulano, porque esa es una manera de decirle al televidente, hey, a este tipo hay que verlo, le ha ganado a 2 panameños, y mucha gente nos escribía en las redes y nos decía, sí, yo voy a verlo para verlo perder, porque le ha ganado a 2 panameños. Bueno, como sea, lo importante es que Ringside, que empezó como un producto alternativo, ya ha tenido su propio espacio. Claro, no es televisión abierta, es cable. Pero el cable también da muchas posibilidades que a veces la televisión abierta no da, porque los espacios de televisión abierta definitivamente están más restringidos. En el cable hay más opciones. Entonces, creamos en la pandemia, miren ustedes lo que es el genio creador del señor Tapia, ¿no? de Juan Carlos Tapia. Estuvimos como, yo no sé acá en Nicaragua cómo fue, pero en Panamá estuvimos 8 meses metidos en la casa, que no se podía salir con el tema de la pandemia. Entonces el señor Tapia se le ocurrió crear un programa que evocara peleas viejas. O sea, ya no necesitábamos que hubiese peleas porque no había peleas. O sea, el mundo estaba detenido, no había transmisiones internacionales, no había nada. Estábamos temerosos enfrentando a un enemigo desconocido en la pandemia, ¿no? Entonces el señor Tapia dice, yo tengo aquí esta colección que yo creo que ni nosotros mismos sabemos cuántas peleas tenemos nosotros en archivo. Verdaderamente es algo formidable. Imagínense ustedes en 51 años cuántas peleas podemos tener en nuestros archivos. Y se nos ocurrió, hey, vamos a buscar peleas viejas, pero peleas viejas buenas. O sea, que en su momento despertaron una gran expectativa y demás. Oye, otro éxito completo. Hasta el sol de hoy se mantiene Clásicos del Boxeo, un programa que se transmite los sábados a las 9 de la noche. Cuando tenemos transmisión vía satélite los sábados, lo dejamos para después que termina la transmisión. Y en Panamá, cuando la gente ve transmisiones de boxeo vía satélite, el panameño le mete su salsa, ¿no? Le hace su carne asada, su cooler con las cervezas, la cuestión. Y a las 11:30, 12 que se acaba la vía satélite, la gente está sabrosa, con ganas de ver más boxeo, y le metemos Clásicos del Boxeo ahí. Cuando vemos los ratings al día siguiente, hasta las 2 de la mañana, Canal 4 volando con la audiencia de la gente que se queda viendo el programa Clásicos del Boxeo. Les voy a presentar la promoción que hicimos para anunciar el Clásico del Boxeo de antier, de hace 2 días, que fue otro tremendo éxito. Vamos a ver la promoción para que vean la pelea que presentamos. El boxeo y RPC presentan en Clásicos del Boxeo este sábado a las 9 de la noche Ricardo López contra Rosendo Álvarez 1 por la unificación de la corona del peso mínimo en México 1998. 2 campeones invictos se enfrentan y Miguel Cotto expone la corona del peso welter contra Sam Yuba en Nueva York 2007. Programazo, Finito contra el Búfalo, Cotto contra Super Sam. Súbete al ring y revive la historia con Clásicos del Boxeo y RPC. Era un boxeo que ya tiene su propia autonomía, sus propias características, porque es un programa que evoca grandes combates. Y fíjense ustedes, ¿no? Lo oportuno que fue presentar esa pelea el sábado, porque ya yo tenía programado viajar acá a Managua hoy y precisamente ver ese reencuentro como lo vi en el aeropuerto cuando Finito López y Rosendo Álvarez se dan un abrazo, esos 2 grandes campeones mundiales de las 105 libras. Y fíjense ustedes que la pelea que presentamos junto a esa es la de Miguel Cotto con Sam Yuba, que los 2 van a entrar ahora en septiembre de este año al Salón de la Fama de Atlantic City, New Jersey, donde va a ser incorporado el creador de lo mejor del boxeo. Juan Carlos Tapia entra al Salón de la Fama como inmortal en Atlantic City. Y con Finito López yo tuve el gran honor de estar cuando Finito López fue inducido al Salón de la Fama de Canastota, Nueva York, porque ese día entró Roberto Durán también. Y recuerdo que entró Amílcar Brusa, el famoso
entrenador argentino, y entró también don José Solimán, el ya desaparecido presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Entonces, estamos como industria televisiva administrando productos muy interesantes, tengo que decirlo también, muy lucrativos. El posicionamiento del programa es tal que tiene no solamente una audiencia formidable, sino un respaldo económico de los anunciantes. Todo el mundo quiere anunciar en lo mejor del boxeo o su producto. Todo el mundo no puede hacerlo porque las pautas son bastante altas, y además porque en lo mejor del boxeo no permitimos, por ejemplo, anunciantes de un mes o de 2 semanas. Tienen que ser programas anuales. Y no es cualquier empresa, me refiero a la que puede pagar esos costos publicitarios anuales. Así que ya teniendo Ringside y teniendo Clásicos del Boxeo como 2 productos adicionales a lo mejor del boxeo como programa de los jueves, tenemos el otro batazo que significan las transmisiones internacionales vía satélite, que en la mayoría de los países, entiendo que en Nicaragua no, todavía en Nicaragua se transmite en televisión abierta, ¿correcto, Enrique? Pero en la mayoría de los países hay que pagar para ver, es el sistema de pay-per-view, el sistema de pago por evento. Entonces, en Panamá nosotros todavía tenemos esa posibilidad de darle a los televidentes panameños ver los más importantes eventos de boxeo del mundo. Vamos a ver qué nos dice la promoción que anuncia la próxima transmisión internacional de lo mejor del boxeo. Lo mejor del boxeo anuncia su primera transmisión internacional del año por RPC. Sábado 28 de marzo, 7 de la noche desde Las Vegas. Sebastián Fundora, la Torre del Infierno, defiende su campeonato mundial Super Welter ante el ex campeón mundial Keith Thurman. Además, el invicto pesado Richard Gómez en su prueba de fuego ante el cubano Frank Sánchez. Fundora contra Thurman. Sábado 28 de marzo, 7 de la noche. Solo por lo mejor del boxeo y RPC. Tengan la plena seguridad que el sábado 28 de marzo, desde que empieza esa transmisión, la gran mayoría de los televisores panameños van a estar sintonizados por lo mejor del boxeo, porque es la primera transmisión que vamos a tener este año en televisión abierta. La que les presenté de Bilbao era en cable, en Ringside. Entonces, con un producto tan posicionado como es lo mejor del boxeo, el gran desafío es mantener ese éxito. Les estoy hablando de una historia de éxito, de una historia que ha logrado llevar un concepto periodístico especializado en boxeo a la televisión con esos estándares de calidad, en video, en narración, en detalles, en anécdotas, etc. Entonces eso nos obliga cada semana a hacer un producto igual o mejor. Pero ¿qué pasa? Y esto lo tienen que comprender ustedes incluso mejor que yo, los más jóvenes. El mundo de los medios de comunicación ha ido cambiando. Ya los medios tradicionales sí están, pero ya no son los únicos que están. Ahora están las redes sociales. Ahora se comprueba que el joven, mientras más joven es, menos televisión ve. Ve es el aparato celular. Y ahí puede buscar productos inmediatos, información instantánea, amenidad. Entonces ese es el gran desafío, que un producto como lo mejor del boxeo no se puede quedar atrás, tiene que estar en la jugada, en la onda, en el baile, como decimos en Panamá. Por eso hemos creado 2 productos más para redes sociales, no 1, 2. Uno lo pasamos los días lunes, se llama LMB Online. ¿Por qué online? Porque es en las redes. ¿Y cuál es la diferencia? Que como es en las redes, ahí el tiempo es infinito y uno puede desarrollar un concepto, una opinión, sin esos controles tan estrictos que te da el minuto y medio de la televisión, los 2 minutos, viene la cuña, hay que cambiar aquí, hay que cortar. El ciberespacio te da esa posibilidad. Quiero presentarles un pequeño fragmento nada más para que vean cómo hemos manejado el tema de llevar lo mejor del boxeo a las redes sociales a través de nuestro segmento LMB Online. ¿Qué tal, amigos? Miguel Salerno, Juan Carlos Tapia Rosa y Jorge Cáceres detrás de cámara para LMB Online. Miguel, otra sorpresa más que hubo este año, un peleón entre Nick Paul y Brandon Figueroa. Pero vamos a empezar con la otra pelea de campeonato mundial que hubo en Guadalajara. El tapatío Cristian Chipa Medina, Juan, hacía la primera defensa de su programa mundial de los pesos medios ante el ex campeón mundial Adrián Uriel. Chipa Medina que viene a dar el batacazo de Yoshiki Takei. Mira que Adrián me sorprendió, se le exigió bastante, por el momento conectó buenos golpes con la actividad, el volumen de golpes al Chipa Medina.
Nada más quería que vieran el formato. Páralo. El formato es diferente, solamente son 2 anchors. No tiene la formalidad de lo mejor del boxeo. Se ve que los anchors no tienen corbata. O sea, saco, pero con camisa, pero sin corbata. Eso le da una cierta, no formalidad estricta, que sí tiene lo mejor del boxeo. Que es un programa que sí, con todas las formalidades, con toda la elegancia del caso. Pero acá lo que hacemos es desarrollar, hablar, permitir que la gente hable, opine. Entonces eso es lo que es LNB Online. La presencia de lo mejor del boxeo en las redes sociales con una cantidad tremenda, porque obviamente eso lo puede ver cualquier persona en cualquier parte del mundo. Y cuando vemos, por ejemplo, programas con 50.000, 60.000 vistas, oye, uno dice, eso es algo importantísimo. Ya estoy terminando, no quiero que se me duerman, ya estoy terminando. Tenemos otro programa en las redes, muy parecido a este, que se llama Round de Estudio. Vamos a ver la promoción de Round de Estudio para ver, ahí está. Vamos a ver. Yo estoy muy contento, el lunes temprano vamos a estar en Managua, acompañando a Moisés Ávalo, acompañando a Finito López, por supuesto, a las autoridades de boxeo nicaragüense y por supuesto que a los colegas de la prensa nicaragüense que están tan activos en el tema de todos los deportes, diría yo, pero más que nada del boxeo. El boxeo vibra en la tierra de los lagos y los montañas. Bueno, saludos a todos por ahí. Saludos a todos, así que nos vemos Dios mediante en Nicaragua con el Jorge Cáceres, detrás de cámaras, también Miguel Salerno, Juan Carlos Tapia Rosa y Daniel Alonso. Esta ha sido la edición de hoy, viernes 13 de marzo, en Round de Estudio. Esa es una síntesis. El programa dura mucho más, como ven, también saco sin corbata, un escenario bonito, iluminado, para complementar, para que el televidente de lo mejor del boxeo tenga el acceso total a lo que ocurre en el mundo del boxeo nacional e internacional. Pudiera hablarles mucho más, sobre todo porque estoy orgulloso de formar parte de ese elenco, de ese club, de lo mejor del boxeo, pero obviamente sé que no puedo abusar de vuestro tiempo. Lo que he querido es tratar de resumirles de una manera quizá un poco comprimida o constreñida las diferentes formas de enfocar un producto, hacerlo interesante, mantenerlo vigente, hacerlo que el público espere cada semana para ver eso, y eso compartirlo como una especie de modelo que de repente se pudiera replicar, y no solamente en el boxeo. De repente si hay algún estudiante aquí que le guste, qué sé yo, el fútbol, pudiese pensar en un concepto similar de un programa de televisión de fútbol o de baloncesto o de béisbol. Pero esta es la experiencia que yo he venido a compartirles a ustedes. Agradezco mucho la atención que me han dispensado, y me parece que lo oportuno aquí sería, Moisés, si lo consideras prudente, dejar un margencito ahí de preguntas para los muchachos, si tienen alguna, si han entendido más o menos lo que el expositor compartió, y con mucho gusto yo estoy anuente para contestar cualquiera de vuestras preguntas. Panameño como nicaragüense. Porque recuerden que Rosendo vivió con nosotros en Panamá en la época del promotor Luis Espada. Rigoberto Garibaldi era su entrenador, vivió con nosotros, a pesar de que Rosendo solamente hizo una pelea en Panamá, una sola, ante un colombiano que se llama Eduardo Pacheco. Pero vivió con nosotros, lo hemos querido mucho. Esas 2 peleas con Ricardo Finito López, siendo los 2 campeones mundiales invictos. Fue un verdadero clásico. Hoy tuve el honor, como se lo comenté, de verlos a ellos 2 abrazarse cuando llegó Finito, y pues un honor ver después de tantos años, desde el año 98, han pasado 28 años de esa pelea, y ver a esos 2 gigantes de ring, a esos 2 titanes abrazarse, para orgullo y honor del boxeo mexicano y nicaragüense. Solamente puedo terminar diciendo que gloria y honor al boxeo de Nicaragua. Gracias. Gracias. Que disfrute descanso en Nicaragua y que haya disfrutado de nuestra universidad. Por lo tanto, muchas gracias a todos.